Estamos de vuelta en Radar Internacional por Radio Madero. Mi nombre es Nicolás Promancio y ya estamos con nuestro excelente invitado en el piso, Said Chaya. ¿Cómo estás? Bien, Nico, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. No, un gusto que me hayas invitado. Aprovecho para saludarte a vos y a Jero que están acá. Así que bueno, venimos a repasar un poco la situación regional, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de Medio Oriente. Said es el coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Austral. Said, vamos a comenzar hablando. Tuvimos elecciones el domingo en Turquía, tuvimos la segunda vuelta presidencial y Erdogan salió victorioso nuevamente. Sí, podemos decir que Erdogan reventó las urnas, digamos, ¿no? Entonces es un panorama muy particular este que se abre ahora en Turquía. Mejor dicho, que ya se abrió, ¿no? Ya se abrió en Turquía, donde, bueno, tuvo la victoria un presidente, ¿sí? Cuestionado por un sector en un contexto de un país fuertemente dividido, ¿no? Vemos que las elecciones fueron 48-49 contra 51-52 más o menos, estuvo muy parejo, pero con una presencia muy alta de los turcos en las urnas. Estamos hablando de un 87%, una cosa así, digamos, de participación electoral de los turcos en lo que son las segundas elecciones directas en la historia de Turquía. Las primeras fueron en 2018 y ahora, ¿no? Antes el presidente turco lo elegía la Asamblea Unicameral, la Asamblea Nacional. Así que bueno, creo que ha sido de alguna manera una forma de plebiscitar su presidencia, así la ha presentado él, y bueno, vemos este resultado muy, muy polarizado, pero a medida que avanza, ¿no? Vemos la concreción de este proyecto que algunos llaman neo-otomanismo, ¿no? Entonces, ¿por dónde viene ese tema? Neo-otomanismo. Bueno, Justicia y Desarrollo, que es el partido de Erdogan, no le gusta definirse como un partido islamista, entonces no lo vamos a definir como tal, pero sí vamos a decir que es un país, que es un partido que refleja de alguna manera valores, podríamos decir, más conservadores, ¿no? Que promueve de alguna manera la práctica religiosa, los valores familiares, favorece la intervención del Estado en la economía, por ejemplo. De alguna manera se muestran, ¿no? un poco más conservadores que las otras alternativas, ¿no? Y pensá que desde el 2003 el AKP o Justicia y Desarrollo está en el poder, ¿no? En los cuales la figura de Erdogan ha sido omnipresente, primero como primer ministro y después como presidente de la nación desde el año 2014. Han gravitado otras figuras en torno a él, Abdullah Gül en la primera década, digamos, Yildirim ahora en esta segunda década, pero él ha sido la figura excluyente de este neo-otomanismo que se puede resumir básicamente en una nueva mirada que tiene Turquía hacia Medio Oriente, ¿no? Algunos dirán que Turquía giró su mirada de Europa hacia Medio Oriente, donde está buscando hacer pie no solamente a través de la diplomacia dura, gubernamental, a través de los acuerdos o visitas del presidente Erdogan a países que no eran visitados por altos dignatarios turcos hace mucho, sino también promoviendo lazos de tipo de cooperación universitaria, cooperación económica, más una diplomacia soft, ¿no? Un ejercicio del soft power que lo vemos presente incluso en diferentes iniciativas que Turquía, por ejemplo, implementa hacia las comunidades emigradas árabes en diferentes partes del mundo, a las cuales, bueno, viene a recordarles que ustedes también fueron otomanos, ¿no? Muy interesante esta idea. Se trata de esto, de una nueva vinculación del Medio Oriente con el Medio Oriente, sin querer, por supuesto, digamos, tomar una perspectiva imperial, ya pasaron más de 100 años, ¿no? Pero tratando de restablecer esta suerte de égida, de preponderancia
sobre los países de la región en una zona, ¿no?, que, como decía algún pensador, una región sin regionalismo, ¿no? En una región con una personalidad débil en el sentido de no homogénea, ¿sí?, aparece Turquía con la intención de disputar un espacio de liderazgo dentro de lo que son los países árabes, ¿no? Y como poder regional, esta proyección que tiene Turquía se ve enfrentada quizás enfrentada no en el sentido belicoso, sino enfrentada en el sentido de que hay intereses de muchos países de la región por ejercer ese poder sobre la región, esa proyección, ese sentirse como ustedes fueron otomanos, como el sentirse ustedes también fueron árabes, ustedes Claro. también fueron persas. Uh-huh. Por ejemplo, en la relación que busca mantener con Israel, por ejemplo, Turquía busca mantener con Israel, claramente se genera una confrontación con el rol que Arabia Saudita pretende tener en un futuro, que sea, no tenga hoy o no lo pueda hacer público hoy, el rol que Arabia Saudita pretende tener de interlocutor de los países árabes. Entonces, en el año 2022, Turquía retomó sus relaciones con Israel y se ha constituido como puente, por ejemplo, en los diálogos, ¿no? Hay un problema fronterizo entre Israel y Siria, y Turquía es quien intenta oficiar, ejercer esos buenos oficios en esa triangulación, que es un rol, por supuesto, que le va a disputar, me parece en este caso particular, a Arabia Saudita, que también mantiene una relación muy cercana con Israel, ¿no? Creo que la salida de los Estados Unidos, que hemos visto a través de diferentes etapas y que ha terminado de consolidarse con el contexto de la guerra de Ucrania, si quieren puedo elaborar más tarde, ¿no? Como en un examen, puedo elaborar más tarde, ¿no? Pero esta salida de Estados Unidos, que ha terminado de decantar, ha agregado una dinámica más acelerada a la región, donde frente a la ausencia de un poder global ordenador, los diferentes actores regionales entran en una competencia, ¿no? Muy interesante, una rivalidad, ¿no? Esos quizás son los términos en los cuales, por ejemplo, Arabia Saudita está planteando esta nueva relación con Irán, ¿no? No, a ver, pero lo interesante es que en general, digamos, las relaciones entre las potencias regionales en Medio Oriente eran conflictivas. Ahora pareciera ser que están poniendo orden. En ese sentido es muy interesante, es muy esperanzador, ¿no?, que estén de alguna forma estos acuerdos. Sí, entonces hemos tenido experiencias de este tipo. La hemos tenido, por ejemplo, después de la muerte del Ayatollah Khomeini, en 89, donde hubo un intento de relanzar las relaciones saudíes entre Arabia Saudita e Irán. Estuvo de nuevo el intento con los acuerdos de Oslo, me parece, ¿no?, en esa época imperial, entre comillas, Estados Unidos, lo que fue la década de los 90. Y este es un nuevo intento, pero que parece que tiene un poco más de futuro. No sé, no quiero, digamos, una vez sobre la coyuntura puede decir cosas, ¿no? Puede decir cosas que después, pero bueno, parece que se está gestando una nueva suerte de ordenamiento regional, en el cual la competencia entre Irán y Arabia Saudita no queda anulada, por supuesto que no, pero sí queda contenida en determinadas vías de expresión, como pueden ser, por ejemplo, la cooperación en diferentes niveles entre ambos países. Por ejemplo, hace poco hubo unos inconvenientes, un intento de golpe de Estado, me parece que fue en Sudán del Sur, no sé si finalmente, no recuerdo bien si finalmente se concretó o no. Bueno, fueron, digamos, los diplomáticos sauditas los que ayudaron a sacar a los iraníes que residían ahí en Sudán, ¿no? Y esto fue visto como un gesto de buena voluntad.
fíjense que, digamos, Arabia Saudita no ha dicho no vamos a confrontar a Irán. Ha dicho, bueno, si Irán desarrolla el arma nuclear, bueno, sepan que nosotros también lo vamos a hacer, ¿no? Pero esto se lleva adelante ya no más triangulado por la presencia de Estados Unidos, sino a través de un diálogo directo entre los dos actores regionales, ¿no? Uno, el enemigo jurado de la potencia retirada, por lo menos en la región, y otro, el ex amigo, ¿no? El ex amigo que cuando fue Biden a decirle, che, bueno, te tenés que poner de nuestro lado en esta cuestión de la guerra de Ucrania, bueno, Arabia Saudita se permitió titubear, ¿no? Y dilatar la respuesta, ¿cuántos fueron? No sé, 45 días. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos? Ya te vamos a contestar, ¿no? Esa no es la actitud que se tiene frente a una potencia, ¿no? sobre la cual se tiene reverencia. Evidentemente, también, digamos, está aprendiendo a construir su propia autoridad regional, me parece, Arabia Saudita en la región. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho dando margen de maniobra a la diplomacia catarí, que habitualmente es un poco díscola de obedecer el mandato, digamos, de Arabia Saudita, y también permitiéndole mayor margen de maniobra a los Emiratos Árabes, por ejemplo, disintiendo en la cuestión yemení, ¿no? Diciendo, bueno, ok, muy bien, si Arabia Saudita quiere tomar esta postura, nosotros queremos tomar esta otra, ¿no? Mira, permite el disenso dentro de su bloque para poder mantener al bloque unido, ¿no? Es una estrategia muy interesante, muy pragmático, reconoció la situación existente en Siria, dijo, bueno, ya está, o sea, evidentemente perdimos, todo lo que estábamos respaldando en Siria lo perdimos, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que volver a traer a Siria acá al redil de la Liga Árabe, la puerta se la vamos a abrir nosotros, que sea una cumbre, bueno, de hecho fue una cumbre en una ciudad saudita, en Jeddah, me parece, le vamos a volver a abrir la puerta, que los sirios se sientan bienvenidos, bueno, para ver que no solamente tiene que apoyarse en Rusia y en Irán, nada más, ¿no? Siria también puede confiar en Arabia Saudita, en los países árabes. Y esto se da, como decíamos, en el retiro de Estados Unidos. Un retiro que no es desorganizado, puede aparecer, en primeras luces puede aparecer desorganizado, pero vemos cómo le ha tirado la pelota a Israel para que pueda coordinar en un mayor nivel todas las cuestiones de cooperación en temas de defensa con Arabia Saudita. Le ha dicho a Egipto, mira, el tema Palestina, anda vos, ¿no? Entonces, más que una retirada en apuradas, ¿no? Yo percibo, estamos hablando sobre la coyuntura de vuelta, ¿no? Pero percibo que hay una estrategia latente. Sobre eso te quería consultar. El retiro de Estados Unidos ya parece como evidente, ya parece como dado de la región, ya no será lo que era en algún sentido. La pregunta que te quería hacer es si vos, y ya hiciste un punto, si vos lo veías como una expulsión de Estados Unidos de Medio Oriente por parte de los actores regionales o una estrategia precautoria de Estados Unidos de ver que a los intereses norteamericanos ya no es o la región tan relevante como lo fue en los años 2000, la primera década en los 90 y en la primera década de los 2000, o si está viendo otra cosa Estados Unidos en la región y sale para prevenir algo futuro. En primera medida, los recursos son limitados. Y teniendo en cuenta esa cuestión, digamos, Estados Unidos le está dando prioridad, lo vemos en los movimientos, yo no soy especialista en China, ni mucho menos, pero vemos una serie de movimientos en la región del Pacífico, en la región del Indo-Pacífico, que, bueno, resultan llamativos. Evidentemente el interés de Estados Unidos se está moviendo hacia esa región, ¿no? Y eso implica concentrar recursos en otros lugares, ¿eh? Por eso no creo que haya sido una salida así a lo loco, digamos, ¿no? Por decirlo, como decía mi abuelita, que en paz descanse. Por otro lado, creo que se dieron cuenta que la técnica que aplicaron del 2001 en adelante, podríamos decir 2001-2020, digamos, hasta su salida de Afganistán, 2001-2021,
en esos 20 años que duraron las operaciones en Afganistán y en Irak, bueno, que esta estrategia del Gran Medio Oriente, ¿no? De decir, bueno, son todos países con una genética autoritaria que viven de los recursos. Bueno, evidentemente no se pueden poner todos en la misma bolsa, ¿no? Y la estructura de poder que Estados Unidos armó en la región resultó ser mucho más frágil que lo que creían que habían construido, ¿no? ¿En cuántos días cayó Kabul? No sé, 2, 3 semanas, ¿no? Bien, esto nos demuestra la fragilidad de lo que construyeron. Entonces creo que planificaron mal, creo que hubo una mala ejecución del plan, la idea de fondo, esta idea de Greater Middle East, ¿no? Falló. Y junto con eso de tenemos que hacer algo nuevo porque lo que estamos haciendo no funciona, a su vez hay un reordenamiento de prioridades del país, ¿no? Exactamente. Me hiciste un punto, tocaste Kabul. Tuvimos que, te podría hacer, también para los oyentes que nos están escuchando, porque se dejó de hablar en los medios de qué sucede en Afganistán desde que asumió este nuevo grupo, este grupo de los talibanes, que Este nuevo viejo grupo de los talibanes que vuelven a estar gobernando Afganistán y que parece que ya empezaron a tener algunos conflictos internacionales. Tuvieron un intercambio bastante interesante e intenso con Irán por un tema de agua. Bien, esta es una hipótesis de conflicto que se ha abierto en las últimas semanas, ¿no? Irán busca, por su parte, el acuerdo con Arabia Saudita, según dicen algunos analistas, frente a la posibilidad de que el enemigo sea el enemigo del este, es decir, Afganistán, ¿no? Ese peligro que puede generarse en lo que es Afganistán y quizás los factores más radicalizados en Pakistán, ¿no? Bueno, ese es un escenario que se abre. ¿Es un escenario posible? Bueno, sí, claro que es un escenario posible. Yo creo que Irán está en condiciones de hacer frente a este tipo de amenaza. Pero es factible, o sea, hubo intercambio, o sea... Es factible, sí, claro. O sea, sí, o sea, se levantó muy rápidamente y muy intensamente la voz desde ambos lados, de manera precautoria, pero, o sea, se dispararon balas, hubo bajas de las partes en un intercambio, en una escaramuza fronteriza, por así decirlo, entre estos dos países. Sí. Y entiendo que también esto tiene lugar en un contexto interno muy complejo para Irán. Cuando digo complejo me refiero a difícil, ¿no? Creo que en un momento de baja de legitimidad, de legitimidad baja muy importante, ¿no? Donde esta rápida respuesta puede ser una herramienta también para volver a enamorar a algunos grupos y volver a unir a encauzar una nación, ¿no? Puede ser una herramienta. Sí, no, con respecto un poco a Estados Unidos, me parece como que lo dijo Mearsheimer hace 20 años, como que cambió el peso del balance estratégico. O sea, todo el tema del petróleo para Estados Unidos en su momento era absolutamente estratégico, dependía de Arabia Saudita, del flujo de petróleo del Golfo Pérsico, y eso dejó de ocurrir. Entonces hoy el problema de mantener el estrecho de Hormuz abierto es de China. Estados Unidos no consume petróleo del Golfo Pérsico. Entonces, le importa menos, vale menos, y se le ha complicado significativamente, porque antes, digamos, sí, la relación con los sauditas era fluida, bueno, era un escenario. Ahora, si los sauditas no juegan con vos, y todo es cuesta arriba. Entonces, toman una decisión en términos estratégicos, mirando el gran tablero, diciendo, bueno, de todos los líos que tenemos, acá parece... O sea, Estados Unidos aportó durante décadas y décadas una enorme cantidad de recursos a comillas, ¿no? La estabilidad del Golfo Pérsico, la seguridad del Golfo Pérsico. Y en un momento dijeron, bueno, muchachos, si nosotros no corremos, eventualmente, ¿el problema de quién es? ¿Es nuestro? No.
Bueno, yo creo que este fue el principal ánimo que tuvo China, digamos, para acercar a Riad y a Teherán. Tengo que mantener la canilla abierta, necesito el flujo. ¿Cómo hago? Bueno, nada, muchachos, sentémonos a dialogar. El pragmatismo, ¿no? También de la diplomacia china que hemos visto, bueno, no sé, creo que desde los 70 para acá, ¿no? Y lo que te digo, lo hemos hablado acá con Nico, que me parece, mirando de lejos la región, ¿no? Que uno mira siempre o yo miro Medio Oriente, y uno ve como dinámicas reiteradas, ¿no? Juegos imposibles, ¿no? Trabados de distintas formas en distintos lugares, entre distintos países. Y de pronto, a partir de ese acuerdo entre sauditas e iraníes, con los chinos sentados en la mesa, es impresionante lo rápido que la región, en algunos temas bastante relevantes, o sea, Siria, Yemen, se acomoda, ¿no? De pronto, bueno, basta muchachos, cuánto va a durar no se sabe, pero a mí me sorprende la velocidad, ¿no? O sea, decíamos, todas las semanas había 2, 3 noticias de se pusieron de acuerdo acá, volvió a la Liga Árabe, trajeron a los sirios. Emiratos Árabes Unidos restableció relaciones diplomáticas con... Claro, ¿no? No con eso, viste, Medio Oriente, te consulto, ¿no? A mí, desde mi mirada, como que eran procesos lentos, graduales, complicados, y de pronto es como que algo se destrabó y empieza a fluir. Entonces, quizás es un exceso de optimismo, ¿no? No, sí. Entonces, no podemos entender la región sin tener en cuenta la conexión existente entre lo internacional y lo doméstico, lo interméstico, como diría Corani, ¿no? Sin comprender la fuerte vinculación entre lo internacional y lo doméstico, no se puede comprender de forma acabada la región, como decía Brown, una región penetrada, no absorbida por otros poderes, sino atravesada, internacionalizada, atravesada por la realidad internacional, como caja de resonancia de lo que sucede en el mundo, pero de una manera, ¿no?, con el volumen mucho más alto que en otras regiones, ¿no? Entonces, lo cierto es que Arabia Saudita e Irán se disputan de diferentes maneras una serie de escenarios en la región. Hay temas en Irak que le conciernen a ambos, temas de la política interna iraquí que le conciernen a ambos. En el rol de Qatar, cada uno tiene su pata metida en el rol de Qatar. La guerra en Yemen, los grupos al que uno y otro apoyan en Palestina, la cuestión libanesa. ¿Quién ponemos de presidente? ¿Quién ponemos de primer ministro? Bueno, vos elegís uno, yo pongo el otro. La cuestión de Siria. ¿Qué hacemos con Bayar? ¿No? ¿Cómo lo traemos de vuelta a redil? No, Bayar mejor que se rodee acá. O no, listo, dejemos lo que él elija. Hagamos un escenario de libre competencia. ¿Cómo vamos a configurar la región? Entonces, son como diferentes piezas o diferentes nudos de un tapiz que uno tira de un hilo y se van moviendo los otros, ¿no? Pero ese es el nivel de penetración tal en el cual estas potencias tienen una opinión formada sobre lo que pasa en esos países y hay gente en esos países dispuesta a escuchar y a alinearse con esas voluntades. Claro, ¿sí? y canales de influencia muy aceitados que transmiten esto. Exacto, por en ejemplo, tiempo real. Hezbollah como partido milicia, ¿no? Como partido guión milicia. Es errado decir que, no sé, Hezbollah es una creación de Irán, es un reduccionismo, porque Hezbollah es una institución libanesa, no podemos renegar de eso. Pero hay una coincidencia de intereses y una inspiración del movimiento, de lo que representa Hezbollah como movimiento. Hezbollah chupa esa ideología de la Revolución Islámica del 79. Y junto con eso coinciden en muchos objetivos regionales. Y eso hace que sean socios uno de otro.
Esto no quiere decir que es una sociedad automática o que uno sea un agente del otro, pero sí hay una relación jerárquica y unos están alineados con los otros. Pero, a ver, esto que pasa con Hezbollah, que uno lo ve así, bueno, también, digamos, también lo hace Arabia Saudita, no nos olvidemos los movimientos de la oposición en Siria, ¿no? Estaban principalmente financiados por Arabia Saudita, frente a un presidente que tenía una alianza establecida con Irán, que tiene una alianza establecida con Irán, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma que toma el escenario, ¿no? Digamos, uno y otro juegan esta guerra de delegados, no quiero decir guerra fría, pues la verdad que sería meterse en otra cosa. Juegan esta guerra, digamos, indirecta, cada uno con sus alfiles, ¿no? Van moviendo uno y otro sus jugadores, y así van negociando los dilemas regionales. Por eso, un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita no resuelve los problemas de Medio Oriente, pero le facilita las cosas a los actores domésticos para que alcancen acuerdos. ¿Por qué? Porque, claro, en el fondo, estos países financian a esos partidos o a esos grupos disidentes. Entonces, bueno, de pronto aparece el dinero, de pronto aparece el reconocimiento, ¿no? Y frente a este dinero, este reconocimiento, bueno, se habilitan canales, hay una idea de decir, bueno, adelante, la cosa está funcionando, está fluyendo, y bueno, se les permiten celebrar acuerdos. Yo sigo, por mi tema de tesis doctoral, digamos, particularmente la cuestión que tiene que ver con el Líbano, ¿no? Y la verdad que alguien me preguntaba en enero, yo no sé cuándo iba a haber presidente en el Líbano. Ahora parece que después del acuerdo, en junio, se impuso el candidato. Irán dijo, bueno, yo quiero este. Arabia Saudita le dijo, mira, primero que vamos a charlar, primero a ver qué quiere. Lo citaron en Riad, fue a Riad, se sacó la foto, de ahí fue a París, se sacó la foto, ¿no? Y ya está. Arabia Saudita, ¿qué dice ahora? Dice, bueno, elijan al que quieran. Ya no dice más, no lo elijan. No, dijo, bueno, el Líbano puede elegir un país soberano, puede elegir al presidente que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que arregló con ese presidente el cargo de primer ministro. Listo, el primer ministro se lo van a quedar, digamos, va a ser de alguna manera un agente que tenga mucho diálogo con el Riad, y el presidente será un agente que a través de su diálogo con Damasco tenga diálogo con Teherán. Así. Bueno, la sabiduría de la diplomacia de Medio Oriente, ¿no? Construir equilibrios. Bueno, pero bienvenidos que estos equilibrios empiecen a aparecer. Ya te digo, después de décadas de conflictos que parecían insolubles, bueno, que de pronto aparezcan por lo menos un cierto optimismo, está bueno. Vamos a ver. Son temas muy profundos y muy complejos, la verdad que los explicás con mucha claridad. Bueno, gracias. Va por ahí el tema, va por ahí el tema. Te quería consultar, para terminar de cerrar un último tema, ¿qué papel ves que está tomando Israel en este nuevo escenario, en esta nueva configuración en la cual este año tuvimos mucha repercusión desde muchos sectores de la región, pero de Israel como que fue mucho más interno? Hubo una reforma judicial, la cual hizo mucho ruido, manifestaciones, y después tuvimos, elecciones en Turquía. Se estuvo hablando de Turquía por las elecciones y por la proyección que tiene Turquía en sí, como vos decías, la proyección hacia la región, y entre Arabia Saudí e Irán. ¿Y qué papel está jugando Israel en la región? ¿Cuánto peso tiene la política exterior israelí en Medio Oriente? Entonces, Israel, por supuesto, es un jugador muy importante en la región. Es uno de los jugadores no árabes, y casualmente los tres jugadores no árabes que son Turquía, Israel e Irán tienen mucha presencia en lo que es la dinámica regional, ¿no? Entonces, no solo por su peso económico, sino también por su lugar histórico, por toda la cuestión de la causa palestina y lo que representa Palestina para los árabes, independientemente de los acuerdos de Abraham o de los pactos que se puedan firmar. Digamos, cualquier encuesta seria en la región demuestra que la causa palestina es para los ciudadanos de la región
una cuestión importante, ¿no? Pero abrumadoramente, me refiero probablemente para el 85 o 90% de los árabes, la causa palestina es una cuestión importante. Son cifras muy altas que a medida que uno se va retirando a la región del norte de África, baja, digamos, la incidencia, pero sigue siendo una cuestión importante. Entonces, yo creo que Arabia Saudita fue el principio, perdón, que Israel, bueno, ¿no? Esto, mi terapeuta diría que hay un problema de asociación, pero entonces entre el principal adversario que tuvo este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita fue sin duda Israel, ¿no? Pero a la vez la diplomacia israelí estaba preparada para este tipo de acuerdo. Y ¿cuál es el futuro? ¿No? Uno a veces puede decir, bueno, pero entonces van muertos, hay un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, van muertos. No. En algún momento las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que ya existen, digamos, es como una convivencia que no se ha formalizado todavía ante las autoridades, ¿no? ante el mundo, pero cualquiera que observe la región puede ver, es una carta que Arabia Saudita puede jugar frente a Irán. Es una puerta que Arabia Saudita puede abrir. Pensar que los países del Golfo normalizaron su relación con Israel sin consultar a Arabia Saudita es una locura. Claramente hubo una consulta a Arabia Saudita para normalizar las relaciones con Israel. Entonces, en ese contexto, Arabia Saudita usa o va a usar la Carta de Israel y Israel va a abrazar esta alianza, digamos, con los cuales ya existen acuerdos de defensa, digamos, porque a ver, el hecho de que haya un entendimiento entre Irán y Arabia Saudita no quiere decir que Arabia Saudita e Irán hayan dejado de ser enemigos, digamos, sino que están canalizando sus diferencias por otro lado. Y en ese sentido, Israel está mucho más cerca de Arabia Saudita que lo que va a estar ever de Irán, salvo que haya, no sé, un cataclismo que cambie la dinámica regional. ¿Y a qué se debe esta enemistad existente? En los discursos es muy fuerte esta enemistad que existe entre Israel e Irán. Porque no están geográficamente... ¿Han tenido algún conflicto histórico pesado para tener esta rivalidad tan fuerte? ¿Es una rivalidad estratégica infundada desde la presencia de Estados Unidos en la región? ¿O a qué se debe? Yo creo que podríamos caer en el reduccionismo de decir Estados Unidos es el culpable. Pero no. Digamos, la causa palestina es, no en términos idealistas, sino en términos realistas, una bandera que congrega, una bandera muy poderosa. Entonces, digamos, más allá de la realidad del sometimiento, la opresión, sobre las cuales uno puede discutir o no, digamos, que por mi parte, de mi opinión personal, creo que, digamos, está clarísimo cómo se resuelve el conflicto y qué es lo que tiene que dejar de pasar, ¿no? Pero en este contexto, digamos, se trata de recuperar digamos, ¿quién sostiene esa bandera de la causa palestina? ¿Quién la tiene? Y esa bandera es una bandera que congrega, ¿no? Es una bandera que suma. No hablando desde lo ideal, sino desde lo real, que suma votos, voluntades me refiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ese es el uso que hace Irán y que intenta hacer, de alguna manera, Turquía también, ¿no? Sobre la cuestión de la rivalidad con Israel. Además de que, claro, la rivalidad con Estados Unidos lleva directamente, digamos, a que Irán esté enfrentado también a Israel desde lo ideológico. Entonces, sí, creo que hay una cuestión de fondo, por supuesto, de ideales contrapuestos. Podemos construir Israel desde lo discursivo de una determinada manera, ¿no? Viendo los hechos que comete contra la población palestina, pero también capitalizar esa bandera implica un cierto respaldo y un cierto prestigio entre los actores de la región. Y
y si hablamos en términos realistas, creo que eso es lo que puede hacer Irán, ¿no? Promoviendo o no negando, digamos, ¿no? Abrazando este enfrentamiento hasta las últimas consecuencias. Sería, digamos, como ser una referencia de un nacionalismo árabe, porque mantener la causa palestina, que muchos otros estados, digamos, la han dejado, la han pasado a un segundo nivel. Bueno, mantenerla es como, bueno, te permite, o sea, te da un issue para decir, bueno, yo soy un nacionalista. Claro, esto, o sea, yo de ninguna manera estoy negando la realidad de lo que sucede en Palestina, ¿no? Sino que estoy diciendo que justamente hay, digamos, una utilización de esto que sucede para fortalecer. Claro, No, pero eso en términos de valor simbólico, digamos. De valor simbólico, exactamente. Tengo esa bandera, bueno, en el mundo árabe, exactamente. que digamos que tiene esta percepción histórica, ¿no? De haber sido golpeado, de haber sido maltratado, de haber sido conquistado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa percepción, ¿no? Hechos. Identidad. Claro, los hechos, de haber sido invadido, etcétera, etcétera. Bueno, alguien que levanta la bandera de decir, che, yo eso no me lo olvidé, yo una de las causas la levanto, en términos simbólicos, como decimos en el barrio, garpa. Sí, y después, desde lo ideológico, de alguna manera Israel representa al agente extranjero en la región, dentro de la concepción, ¿no? Dentro de la lógica iraní, ¿no? Es como el extranjero es el delegado de la potencia extranjera en la región, desde lo ideológico. Entonces, bueno, creo que estos dos discursos, ¿no? Lo real y lo pensado, ¿no? Se mezclan para construir esta figura que Irán promueve desde lo discursivo, fundamentalmente desde lo religioso, bueno, y que Israel también promueve, digamos, en su gobierno, ¿no? De hecho, han hablado, justamente han sido los principales enemigos de que Arabia Saudita llegue a un acuerdo con Irán. Y yo recuerdo que Netanyahu se enfrentó en su momento con Obama, también por el tema del acuerdo nuclear, ¿no? Sí, con amenazas de boicot, directo. Para no hacértela más larga, porque te hemos explotado largo y tendido, digamos, se puede establecer también un paralelo en este sentido con Turquía, ¿no? En el sentido del neo-otomanismo, ¿no? O sea, digamos, este valor que tiene en términos electorales, en términos políticos, ocupar ese espacio de la memoria histórica otomana, árabe, persa, bueno, ahí tenemos todos los... Yo creo que sí, y creo que en esto, en lo que es el liderazgo regional, aunque Irán tiene un poder real más grande, me parece que tiene Turquía, Turquía cuenta con una ventaja. Digamos, Irán es el gobierno de los ayatolás, es el referente indiscutido de los chiitas, ¿no? Del movimiento político-religioso chiita. Es el lugar hacia donde miran los chiitas cuando buscan una referencia política distinta a la de su país, ¿no? Como un lugar donde cobijarse, donde alinearse. Creo que para los sunitas, esta es una generalización, ¿no? Pero creo que para los sunitas ese lugar está vacante desde la muerte de Nasser en 1970. Y, digamos, Erdogan tiene la voluntad de, me parece, asumir ese rol. Y en ese sentido, siendo él sunita, aunque el Partido Justicia y Desarrollo niegue su carácter islamista, ¿no? Yo no sé si diría islamista, pero sí de alguna manera esta promoción de la identidad religiosa, o este confesionalismo, digamos, ¿no? Que está presente en su agenda, lo pone de una manera fácil o más sencilla en ese lugar. Yo recuerdo cuando se firmaron los acuerdos de Abraham, unas palabras que dijo Erdogan,
haciéndose cargo de la cuestión palestina, diciendo, estos acuerdos, o sea, Turquía fue crítico de los acuerdos, y fue una de las pocas voces que salió a criticar el acuerdo, como diciendo, bueno, no, nosotros seguimos del lado de los palestinos. Y acá dije, mirá que, o sea, listo, ok, esperábamos esto de Irán, claro, por supuesto esperábamos una crítica a los acuerdos de Abraham por parte de Irán. No la esperábamos por parte de Turquía, y sin embargo intervino, actuó, sin, digamos, intentando recomponer su relación con Israel en paralelo, pero dijo, bueno, esto está mal, ojo. ¿No? Entonces, bien, esto me parece otra cuestión, ¿no? Como quizás alguien está ocupando en esta, volviendo al principio de la charla, una región sin regionalismo, una región donde la homogeneidad se hace muy difícil, donde hay muchos cacicazgos, no hay un liderazgo, no hay un liderazgo claro. Si yo les digo el referente sudamericano, ustedes me van a decir Lula, no, digámonos hoy, en este momento político, ¿no? Están todos mirando ahí. Bueno, esto es mucho más complejo en Medio Oriente. Hay muchos lugares a donde mirar. El drama del multipolarismo podríamos escribir. Said, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá con Hermosa nosotros. tarde. Vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutitos para continuar y cerrar el programa de hoy.